Hoy vamos a continuar con la serie que nos ha tomado más de 2 meses. Ya estamos casi en el tercer mes de estar hablando sobre esta serie titulada El fruto del Espíritu. Hemos mencionado las diferentes características dentro de la descripción que el apóstol Pablo hace acerca del fruto del Espíritu. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, si quiere ir a sus notas, a su hoja de estudio de esta mañana. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y termina diciendo Pablo en el verso 23: no existen leyes contra esas cosas. Amén. Es una descripción que Pablo hace acerca del fruto del Espíritu, la cual, hermanos, menciona 9 cualidades. Hoy vamos a hablar de la 9ª cualidad, la cual hemos llamado esta mañana dominio propio. Algunas versiones mencionan la palabra templanza, otros dicen control propio, otras dicen dominio propio, algunas otras dicen autocontrol, diferentes expresiones, pero que realmente es lo mismo. Pero la verdad es que todos necesitamos dominio propio, todos necesitamos tener o desarrollar esta clase de cualidad en nuestra vida. Recuerde que las 9 cualidades del fruto del Espíritu forman el carácter de Cristo en nosotros. Si queremos parecernos a Jesús, entonces debiéramos dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, y de esta manera el resultado, cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida y de mi vida, el resultado es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Templanza o dominio propio. Seguramente usted ha leído en la historia universal, usted ha leído acerca, dentro de todos esos personajes que encontramos en la historia universal, encontramos a un hombre llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Esta persona es tiene algunas peculiaridades muy interesantes en cuanto a su liderazgo, porque cuando uno va a su biografía, nos damos cuenta que a los 16 años de edad, él ya era el gobernador de toda una provincia llamada Macedonia. A los 18 años llegó a ser un general poderoso y victorioso. Era un hombre muy reconocido ya en guerra a sus escasos 18 años de edad. A los 20 años llegó a ser el rey más famoso de su tiempo, y a los 33 años había conquistado al mundo conocido de su tiempo. En aquel tiempo en que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, hermanos, cumplió sus 33 años, para ese tiempo él ya había conquistado al mundo conocido de su tiempo. Era un conquistador, era un hombre muy sobresaliente de su época. Los historiadores, cuando narran algunas de sus anécdotas, podemos encontrar, por ejemplo, a un historiador diciendo que en alguna ocasión se le escuchó decir a Alejandro Magno lo siguiente: se escuchó decir a Alejandro que él había conquistado al mundo. Dice: yo he logrado conquistar al mundo, pero lo único que no he podido lograr conquistar es a mí mismo. He logrado conquistar al mundo, pero no he logrado conquistarme a mí mismo. ¿Cuánta razón tenía Alejandro Magno con esas palabras? Porque a los 33 años de edad murió después de 3 días descontrolados de placer y de vicio. Murió por una terrible temperatura. Lo que no pudo hacer una flecha, lo que no pudo hacer un arma de guerra, lo que no pudo hacer un enemigo, hermano, lo hizo una temperatura, una fiebre, aleluya, por causa de 3 días constantes, hermanos, descontrolados, aleluya, en el placer y los vicios. De repente estaba brindando por uno de sus compañeros cuando se dice que tomó la copa de Hércules, y cuando estaba a punto de concluir ese brindis,
él cayó desplomado ante los ojos atónitos de todas las personas que no daban crédito de lo que estaba pasando. Y ese día, hermanos, Alejandro perdió la vida. Qué terrible esta situación. Es importante que nosotros desarrollemos una cualidad como la que nos describe Pablo del fruto del Espíritu Santo de Dios. Hablamos de la templanza, hablamos del dominio propio. Ben Moore, en uno de sus estudios, se refiere a la templanza de esta manera: cualquier hombre o mujer que ejercita el dominio propio es un poderoso guerrero. Pero dice, cualquier persona que no lo tiene es un accidente esperando la oportunidad de producirse. Cuando una persona no ejerce dominio propio, cuando no desarrolla templanza en su vida, es un accidente. En cualquier momento, amén, va a ocurrir. Es un accidente, hermanos, en su casa, es un accidente en sus relaciones, es un accidente en su trabajo, es un accidente que solamente está esperando una oportunidad para producirse. Hemos hablado del fruto del Espíritu, hermanos, entendiendo que comienza con el amor. Cuando Pablo empieza a hablar acerca del fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, dice que la primera cosa es amor. Y hablamos que el fruto del Espíritu, lo hemos dicho semana tras semana, el fruto del Espíritu es una expresión profunda de amor. ¿Por qué? Porque el gozo es el regocijo que da el amor. La paz es un amor confiado. La paciencia es el amor que perdura. La benignidad es el amor que sirve. La bondad es el amor que se extiende. La fe o fidelidad es la prueba del amor. La mansedumbre es el amor que toca. Mientras que la templanza o dominio propio es la restricción del amor. Cuando uno, experimenta la templanza y el dominio propio, uno entiende, hermanos, que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que está haciendo, aleluya, de alguna manera lo que el Espíritu Santo está haciendo es trayendo dominio. Amén, dominio a nuestra vida y viene a traer autocontrol para que nosotros podamos, aleluya, poder disfrutar del amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué es la templanza? Cuando uno se pregunta sobre lo que es la templanza o el dominio propio, uno tiene que ir a lo que es a lo que Pablo estaba pensando. Y recuerde que Pablo escribe en griego y la palabra griega que utiliza el apóstol Pablo traduce las siguientes palabras: continencia, dominio propio, temperancia, templanza y moderación. En otras palabras, cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando de la moderación de los apetitos y de las pasiones. Amén. Cuando tenemos dominio propio, hay una acción que nos modera. Recuerdo haber escuchado el mensaje de un pastor. Y mientras él estaba predicando, no se me olvida haber escuchado una anécdota que él contaba cuando él era un adolescente. Dice, mamá sabía que a mí me gustaban mucho las cerezas con chocolate. Después de su trabajo, ella llega y cuando llega a casa, llegó con una caja de cerezas con chocolate. Y cuando mamá me las entrega, me dice, mira hijo, me acordé de ti, te traje estas cerezas con chocolate. Dice, apenas las tuve, supe que cuando tomé la primera quería la segunda. Y después de comer la segunda agarré la tercera. Dice, cuando menos me di cuenta, había terminado la caja en cuestión de minutos. Me había terminado la caja en cuestión de minutos. Y sin darme cuenta, me comí todas las cerezas con chocolate. Para pronto empecé con un dolor insoportable en mi estómago. Un dolor insoportable en mi estómago. Y tuve que decirle a mamá, me duele mucho el estómago. Y entonces yo tenía que reconocer algo. Las cerezas con chocolate tenían el sabor perfecto. Las cerezas con chocolate estaban en su punto. Las cerezas con chocolate no tenían ningún problema. El problema no fue que las cerezas con chocolate estuvieran dañadas. El problema realmente fue que yo no fui moderado en las cerezas que me comí. Amén. Es decir, yo no tuve control, yo no tuve dominio propio. El problema no eran las cerezas, el problema es que yo no tuve el control necesario para saber cuántas cerezas con chocolate podía comer. Y eso es lo que a menudo nos pasa.
A muchas personas, hermanos, no tienen el control y el dominio para poder, aleluya, desarrollar sus vidas en perfecta, aleluya, armonía con los planes y con los propósitos de Dios. Lo contrario al dominio propio, lo contrario a la moderación, lo contrario a la templanza es el exceso. Amén. Es el exceso. Y esto es lo que pasó con este pastor. Ese dolor de estómago era el resultado, aleluya, del exceso de cerezas con chocolate. A veces estamos metidos en muchos problemas porque no tenemos dominio propio. No desarrollamos la templanza. Vaya conmigo, por favor, a lo que dice la Biblia. Ahí en sus notas, Proverbios capítulo 25, verso número 28 dice: como ciudad sin defensa. Diga conmigo, sin defensa. Una ciudad sin defensa, dice, y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como una ciudad sin defensa, sin murallas, es una persona que no sabe dominarse. Para aquel tiempo, hermanos, las ciudades amuralladas representaban algo muy importante. La arquitectura antigua, las ciudades que tenían la reputación de ser impenetrables, es decir, imposibles de conquistar, casi imposibles de conquistar, eran aquellas ciudades que estaban rodeadas por muros. Amén. Por ejemplo, se habla de Nínive como una ciudad amurallada. Y se dice que era tan grueso los muros de la ciudad de Nínive que podían transitar a la misma vez 3 carros de a caballo. Eran anchos. También se señala, por ejemplo, a Babilonia, que en esos muros de Babilonia vivían personas. ¿Por qué? Porque su anchura era tal que podían habitar familias enteras. ¿Por qué? Porque podían transitar sobre esos muros 6 carros de a caballo. Cuando usted va a Deuteronomio en el capítulo 1, verso 22 en adelante, aquellos espías que fueron a inspeccionar la tierra, cuando regresaron con el anuncio, ellos dijeron: son ciudades fortificadas, amuralladas. ¿Qué nos está pasando por la mente? ¿Cómo es posible que nosotros pensemos que podamos conquistar esas ciudades? Son imposibles de conquistar. Y dijeron lo siguiente: sus muros llegan hasta el cielo. Amén. Son murallas que llegan hasta el cielo, diciendo: son tan altas que es imposible imaginar que nosotros podamos conquistarlas. Pues el proverbista está pensando en eso. El proverbista está pensando en la reputación de aquellas ciudades, aleluya, que tenían murallas en derredor de ellas. Se cree que cuando Babilonia fue sitiada para ser conquistada, el tiempo para conquistarla fueron 3 años. Para cuando aquella ciudad fue conquistada, se tardaron 3 años. Y se dice que esa ciudad se cerró. Se cerró herméticamente y nadie podía entrar ni salir. Y mientras los enemigos estaban tratando de conquistarla una y otra vez, se dice que adentro había fiesta. ¿Por qué? Porque se sabían inconquistables. Amén. Entonces, cuando el proverbista dice: una persona que no sabe dominarse es como una ciudad que no tiene protección. Su familia, su matrimonio, su persona. Usted necesita tener defensa. Usted necesita proteger a su familia. Usted necesita proteger su relación matrimonial. Usted necesita proteger su relación con sus hijos. Usted necesita proteger su vida personal, su vida espiritual. Pero para poder lograrlo, usted necesita dominio propio. Dominio propio. Ahora, ¿cómo podemos identificar a una persona, a un creyente que ejercita el dominio propio? Yo quiero mencionarle 6 características. Antes de entrar a los puntos principales, quiero mencionar 6 características que le van a mostrar a usted cuando una persona está ejerciendo dominio propio. Anótelas, por favor. Número 1, una persona con dominio propio tiene control de su estado de ánimo. Amén. Tiene control de su estado de ánimo. Él está en control de su estado de ánimo. Como seres humanos, nuestro ánimo cambia
en cualquier momento. Muchas cosas, factores influencian nuestra vida, hermanos, y hacen que nuestro estado de ánimo cambie. Sin embargo, aleluya, usted y yo tenemos que entender que cuando el dominio propio toma control, hermanos, el dominio propio no permite que su estado de ánimo lo domine. La mayor parte de lo que se lleva a cabo en el mundo lo hacen personas que hacen lo correcto, incluso cuando no tienen ganas de hacerlo. Amén. Aun cuando no se tienen las ganas para hacerlo, pero el dominio propio dice hay que hacerlo. Amén. Hay control, hay autocontrol, hay templanza. Voy a dar algunas citas que usted las puede anotar a un lado. Solamente las voy a mencionar rápidamente. Proverbio 25:28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Ya lo mencionábamos. Número 2, tiene control de lo que dice. Una persona con dominio propio está controlando las cosas que salen de su boca. Piensan antes de abrir la boca. Proverbios 13, versículo 3 dice: el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Amén. Eso lo dice Proverbios. También, número 3, tercera característica de una persona que tiene control o tiene dominio propio, es que ellos tienen control de sus reacciones. Las reacciones, nuestras reacciones, hablan de la templanza, hablan de nuestro dominio. ¿Quién está en control? Y entonces una persona con dominio propio tiene control de sus reacciones. Mire lo que dice Proverbios 19:11. Las personas sensatas no pierden los estribos. ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Es que me sacan de quicio. Otros dicen me sacan de mis casillas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Algunos no han perdido sus estribos. Amén. De pronto hay personas que están ahí inquietándonos hasta que nos llevan a salir de quicio o a salir de las casillas, como a veces mencionamos. Amén. Pero dice la Biblia que aquella persona sensata no pierde los estribos, se gana el respeto pasando por alto las ofensas. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 nos hablan de la cuarta característica: caminan con sabiduría. La Biblia dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. También son buenos administradores de su dinero. Proverbios 21:20 dice: en casa del sabio abundan las riquezas, pero el necio todo lo despilfarra. Una persona, hermanos, sensata, una persona con dominio propio, le dice al dinero a dónde tiene que ir. Pero hay personas que ahora se están preguntando, apenas termina la semana y ya recibieron el cheque, y entonces dicen: ¿a dónde se fue el dinero? ¿A dónde se fue el dinero? Ganamos tanto, pero ¿a dónde se está yendo el dinero? Una persona que tiene autocontrol, que tiene dominio propio, sabe a dónde está su dinero. Sabe a dónde se va el dinero. El dinero no lo domina, él está en control. Él tiene el control de sus finanzas. También, número 6, mantienen una buena salud. Mantienen una buena salud. El dominio propio también nos ayuda, hermanos, a vivir una vida saludable. La Biblia nos dice en, aleluya, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 4, la nueva versión internacional, dice que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Dicen que la esposa del presidente Lyndon Johnson, en cierta ocasión, cuando el presidente tenía sobrepeso, la esposa se acercó y le dijo: tienes que hacer algo con eso. Amén. Tienes que hacer algo con eso. Y le dijo seriamente: tienes que hacer algo con eso. Porque el que no puede, si tú no puedes, dice, no podrás gobernar al país si tú no puedes gobernarte a ti mismo. Amén. Si tú no te puedes gobernar a ti mismo, tú no podrás gobernar al país.
Una persona que tiene bajo control, hermanos, es una persona, aleluya, que guarda y protege su vida, su salud. Es importante entonces que entendamos este concepto de la templanza y del dominio propio. Proverbios capítulo 16, versículo número 32 dice: mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar toda una ciudad. Amén. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo podemos nosotros desarrollar dominio propio? Y yo quiero mencionarle 4 recomendaciones que yo quiero que usted considere. La primera de ellas, número 1, la primera recomendación, hermanos, es que tenemos que mantenernos conectados con Cristo. Manténgase conectado con Cristo. Usted tiene que mantenerse conectado con Jesús. Esto parece una obviedad. Esto es obvio. Es obvio, pastor. ¿Para qué tomamos tiempo de hablar de aquellas cosas que son obvias? Y es que a veces lo obvio, hermano, nos lleva al terreno de lo peligroso. ¿Por qué? Porque nos lo olvidamos, porque no lo recordamos, porque lo abandonamos, porque lo dejamos arrumbado. Pero es importante, hay cosas que no podemos abandonar, hay cosas que no podemos poner en ese stand de la obviedad. Tenemos que tenerlas presentes todos los días, tenemos que tenerlas presentes en nuestra memoria, en nuestro pensamiento. Y esto es algo importante. Usted y yo necesitamos conectarnos con Cristo todos los días. No es que ayer estuviste conectado, no es que hace una semana estuviste conectado, no es que hace un año estuviste conectado. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 15 versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice, y yo en él. No está hablando en tiempo pasado, no está hablando en tiempo futuro. Él está hablando en tiempo presente. Amén. Es en tiempo presente. No es ayer, no es hace 10 días, no es hace 5 años, es el ahora. Tú necesitas estar conectado con Cristo, porque al estar conectado con Cristo, tú vas a fortalecer el desarrollo del dominio propio en tu vida. La Biblia dice, hablando Jesús: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mira la expresión de Cristo. Cristo está, aleluya, diciendo con toda claridad: esta clase de fruto que el Padre está buscando en ustedes no es algo que se produce en ustedes de forma natural. No es algo, aleluya, que pueden producir ustedes. No se trata del fruto del creyente. No se trata del fruto de los santos. No se trata del fruto de aquel que va a la iglesia. Se trata del fruto del Espíritu Santo de Dios. Se trata de la obra del Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Se trata de lo que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. ¿Y cómo se puede producir eso en mi vida si yo no estoy conectado con Jesús? Ayer estuvimos trabajando aquí en la iglesia, haciendo algunas cosas. Entre unas de las cosas que estamos haciendo es poniendo una máquina nueva para aumentar las toneladas de aire acondicionado. Yo sé que está caliente ahora porque apareció una falla esta mañana y lamentablemente estamos batallando con las máquinas que ya teníamos, pero vamos a trabajar en eso. Dios permita mañana. Ayer nos cerraron las tiendas y ya no pudimos comprar algo que necesitábamos, pero se va a trabajar en eso. Entre las cosas que hicimos ayer también fue que estuvimos cortando árboles y estuvimos cortando las ramas de un árbol y esas ramas que se cortaron, hermanos, ya no van a producir flor, ya no van a producir fruto. ¿Por qué? Porque ya no están conectadas con el árbol. Amén. Cuando la rama es cortada, la rama, amados hermanos, ya no puede producir nada. ¿Por qué? Porque no se trata del fruto de la rama. Se trata, hermanos, de lo que el árbol como tal, como vid,
Cuando la rama no está conectado con el árbol, la rama muere. La rama se seca, la rama no produce. Cuando tú no estás conectado con el árbol de vida que se llama Jesús, cuando no estamos conectados con la persona de Cristo, cuando no estamos relacionándonos con Él, hermano, la rama se seca, la rama se muere. Por eso necesitamos conectarnos con Él. Yo soy la vid, dice el Señor. Aleluya, si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, tú vas a llevar mucho fruto. Den un aplauso al Señor esta mañana. La forma en que vamos a ver el fruto en nuestra vida manifestarse es cuando nos conectamos con Jesús. Hay que conectarse con Cristo. Usted puede escuchar muchos mensajes. Usted puede leer la Biblia. Usted puede, aleluya, cantar y saberse todos los cantos que se cantan en todas las iglesias de todo el mundo. Sin embargo, si tú no te conectas con Cristo, hermano, de nada sirve. Tú tienes que relacionarte con Jesús. Tú tienes que tener una conexión personal con Cristo. Jesús lo dijo categóricamente. Este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, cuando la rama no está en el árbol, separados de mí, nada podéis hacer. El fruto no se hace esperar cuando estamos conectados con la vid. No se hace esperar, se hace evidente. El fruto es la consecuencia. El fruto es lo natural. El fruto es lo más normal. Cuando nosotros estamos conectados con Cristo, lo normal es que nosotros demos fruto. Lo anormal sería que nosotros digamos que estamos conectados con Jesús, pero que el fruto no se deje ver en nuestras vidas. Eso sería anormal. Porque lo normal es que si tú estás conectado con Cristo, el fruto se hace evidente. Número 2, la segunda recomendación es no pierda de vista su propósito. El propósito tiene el potencial de fortalecer el desarrollo del dominio propio, de la templanza y del autocontrol en nuestras vidas. ¿Quiere usted desarrollar un mayor dominio propio en su vida? Aleluya, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, en su trabajo. Recalque los propósitos. Los propósitos que usted tiene esta semana, los propósitos que usted tiene este mes, los propósitos para este año. ¿Sabe por qué perdimos el rumbo? Llega el fin de año y decimos, este próximo año, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ir al gimnasio y voy a perder 10 libras por lo menos. Amén. Y fuimos al gimnasio y todo lo que perdimos fueron los lentes. Los pusimos en no sé dónde y ya no los encontramos. ¿Me entiende? A veces cometemos el error. ¿Por qué? Porque no estamos presentes con el propósito. Cualquier cosa nos roba la oportunidad de crecer en las metas que nosotros, o de alcanzar las metas que nos hemos trazado. ¿Por qué? Porque perdemos de vista los propósitos. El propósito te va a poner en el rumbo correcto. El propósito te va a alinear, te va a acercar a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, hay una cita que recurrentemente vamos a estar viendo en las próximas recomendaciones, pero quiero que lo veamos. 1 Corintios capítulo 9, verso 24 y 25, la Nueva Traducción Viviente dice: no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Pablo habla del atleta. Pablo habla de aquella persona que toma tiempo, que se esfuerza, que se dedica, que se exige. ¿Por qué? Porque es una persona de alto rendimiento. Es un atleta, aleluya, de exigencia. Es un atleta de una competencia, aleluya, de nivel alto. Y este tipo de personas saben, aleluya, cuáles son sus por qué.
Aleluya, tienen presente cuáles son sus propósitos, tienen presente cuáles son sus metas. Ellos están trabajando no para competir, ellos se están esforzando no para participar, para llegar a casa y decir: mira lo que me dieron, un diploma de participación, me gané la camisa de la carrera. Si usted ha competido en alguna competencia donde todo lo que te dan es un souvenir. Amén, por competir. Y compitieron 10,000 personas y tú fuiste una de las personas que alcanzó la taza de la competencia. Y llegas a tu casa con tu taza bien contento. Usted le dice eso, por ejemplo, a una persona de alto rendimiento. Le dice: mira, lo importante es competir. Eso es lo importante es que participaste. No, para ellos no. Para ellos competir no es suficiente. Para ellos lo importante es ganar. Porque todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el trabajo que ellos realizan, hermano, de todo lo que se abstienen, de todo lo que se tienen que, aleluya, cuidar, de todas aquellas cosas que tienen que soltar para poder enfocarse, hermano, tiene un propósito. Y su propósito es ganar. Ellos tienen presente este propósito y por eso luchan todos los días, y por eso se levantan temprano todos los días y se acuestan temprano todos los días. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren hacer es ganar. Amén. Y hay muchas cosas que en el mundo están tratando de que nosotros no ganemos. Hay muchas cosas en el mundo que están tratando de que tu matrimonio no sea un matrimonio saludable, no sea una familia saludable, que tus finanzas no sean finanzas saludables. Hay muchos factores que quieren hacer. Mía todavía traigo pila. Yo todavía aquí le puedo seguir. ¿Ok? Bueno, entonces hay tantas cosas en derredor tuyo que quieren hacer, aleluya, menguar tu carrera. Y todo lo que quieren hacer es que tú te conformes con participar. Pero Pablo aquí dice: no, nosotros no estamos compitiendo en esta carrera, aleluya, solamente para competir. El que se prepara lo tiene que hacer para poder ganar. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Aleluya, estamos preparándonos para ganar, pero tenemos que tener claro nuestro propósito. Tenemos que tener claro nuestro propósito. Mire, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo utiliza mucho una palabra que es huir. A los corintios les dice en varias ocasiones, por ejemplo, se los dice en el capítulo 10 de su primera carta, verso 14, les dice: por tanto, dice, huyan. Amén. Tienen que, dice, por tanto, amados hermanos, amados míos, le dice, tienen que huir. Huyan. A Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta, verso 22, les dice: huyan de las pasiones juveniles. Huyan de la idolatría. En otra ocasión les dijo a los corintios: huyan de la fornicación. Y esa palabra huir es recurrente en el vocabulario, o mejor dicho, en la escritura del apóstol Pablo. Hay que estar alerta de aquellas cosas de las que tenemos que huir. Amén. No se trata de qué tan fuerte soy, qué tan capaz soy, qué tanta habilidad tengo para librarme de esta situación. Literalmente Pablo dice: no te quedes ahí, huye. Huye. Tienes que alejarte, porque hay personas que les gusta coquetear con las cosas del mundo. Hay personas que les gusta coquetear con el pecado. Y cuando empezamos a coquetear con este tipo de cosas, hermanos, aleluya, podemos estar entrando en mucho peligro. Dicen que una persona buscaba un chofer para manejar uno de sus trailers. Y entonces encontró 3 solicitudes. Y llegó el primero y le dijo: oye, ¿será que tú seas muy capaz para manejar? Le dijo: bueno, quiero que vayas y manejes a cierto lugar. Y le dijo: hay un barranco ahí, quiero ver qué tan hábil tú eres para manejar en una situación como esta. Y aquel hombre empezó a manejar y se puso, hermanos, como a unas 5 pies del barranco, y llevó el carro, llevó el tráiler, hermanos, a una distancia de 5 pies y siguió para adelante. Fue impresionante.
Fue con el segundo y le dijo, bueno, quiero llevarte a cierto lugar. Hizo lo mismo, lo llevó a tal lugar y le dijo, quiero que manejes. ¿Qué tan capaz eres para enfrentar esta situación? Y aquel hombre se pegó al barranco, hermanos, como unos 3 pies de distancia. Eso fue más impresionante. Y el tercero llegó y le dijo, mira, quiero saber tus habilidades a la hora de manejar y quiero saber qué tan capaz eres para manejar mi tráiler. Y le dijo, quiero que manejes, hay un barranco y quiero que manejes enfrentando este tipo de situación. Y aquel hombre se mantuvo a 15 pies del barranco. ¿A quién cree que le dio el trabajo? Al que se mantuvo a distancia del peligro. Necesitamos saber huir. Huir no es de cobardes, huir es de sabios. Amén. Huir es de sabios. Y cuando tú tienes el propósito, tú tienes que saber qué cosas están tratando de quitarte el rumbo correcto hacia el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Tú tienes que saber huir. Mire lo que dice Efesios 5, versículo 15 al 17. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en todos los días malos. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Si lo que está, aleluya, ahí no está acorde al propósito, yo tengo que huir de eso. Si lo que está pasando, si lo que se está invitando a que se haga, si lo que se está invitando a que se diga, si la reacción que se está esperando, hermanos, a que está a punto de salir, no está acorde al propósito, entonces yo tengo que alejarme de eso. Esa reacción entonces no es buena. Si esa reacción no te acerca al propósito de Dios, esa reacción no es saludable. Si esa reacción no te acerca a estar en salud con tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, entonces esa reacción no es sana. Entonces cambia esa reacción. Entonces piensa lo que estás haciendo, porque Pablo dice, tienen que tener cuidado cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien el tiempo, porque ya de por sí los días son complicados. Ahora tengo que vivir, aleluya, pensando lo que voy a hacer, pensando bien lo que voy a decir. Hay que procurar entender qué es lo que el Señor quiere para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu casa? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu familia? Hay cosas que el enemigo pone como oportunidades entre comillas, pero esas oportunidades entre comillas, hermanos, aleluya, tienen que ser validadas acorde al propósito que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para ti. Mire lo que dice Romanos 6:3. Estoy avanzando. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Antes éramos, aleluya, estábamos lejos de Dios y el pecado operaba en nuestra vida. Pero ahora en Cristo hemos recibido una vida nueva, y con una vida nueva hay un nuevo propósito. Ahora, si usted notó la palabra al final que utiliza, Pablo utiliza un verbo al final y dice, aleluya, así que usen. El verbo usar. Usen su cuerpo, ¿para qué? Como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Mire, en casa tenemos diferentes herramientas. Hay herramientas para cocinar, hay herramientas para lavar ropa, hay herramientas para limpiar, hay herramientas en el garaje para arreglar algunos desperfectos en el hogar. ¿Alguien tiene algún martillo en casa? Estamos reparando una pared allá en el closet más escondido de la casa. Amén. Y estás de rodillas y has estado batallando, un lugar incómodo, y entonces hay que clavar un clavo. Y te das cuenta que ya no quieres ir al garaje por ese martillo, y como quieres evitarte la vuelta, agarras el primer zapato que te encuentras. Alguno lo ha hecho, y más de una vez. Amén.
¿Me entiendes? Y agarras el zapato y empiezas a darle al clavo, hermano, con el zapato con todas tus fuerzas. Y resulta que te estás cansando porque el clavo no está queriendo clavar bien. Y estás ahí con el zapato hasta que el zapato se rompe. Y entonces dices tú, este zapato no sirvió de nada. No, claro que sirve de algo el zapato. Pero el propósito del zapato no es clavar un clavo. Para eso está el martillo. Para eso es el martillo. El propósito del martillo es golpear. El propósito del martillo es pegarle al clavo. El zapato no es para pegarle un clavo. A veces estamos utilizando nuestras herramientas, dice Pablo, en cosas para las cuales no fueron diseñadas. ¿Está conmigo? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Dónde está nuestro propósito? Porque de acuerdo a nuestro propósito, Dios nos ha dado herramientas. Dios te dio a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Pero también te dio los recursos y las herramientas para que tú hagas de tu familia, para que tú hagas de tus hijos, para que tú hagas de tu matrimonio, hermanos, algo estable, porque para eso el Señor ha diseñado un precioso propósito. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta mañana? Número 3, además, aleluya, de ese propósito, también necesitamos apegarnos a la disciplina. Apéguese a la disciplina. La disciplina, hermanos, es muy complicada. La disciplina no la pasamos tan fácilmente. Es como esas pastillas enormes que te daban cuando eras niño y te la tenías que tomar y tú decías no, y cerrabas la boca y te hacías fuerte para aunque estuvieras enfermo, no querías tomarte esa medicina porque sabía amarga o por alguna cosa. La disciplina no es fácil de digerir, no es fácil de probar. Sin embargo, la disciplina es muy importante. La disciplina lo que hace es establecer un orden y una rutina para lograr llegar a donde queremos. Vamos a los atletas. Pablo dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran, dice ahí, ¿para qué? Para ganar. Para ganar. Usted y yo necesitamos tener presente esto, porque si vamos a ganar, entonces necesitamos prepararnos. Y eso no es otra cosa que disciplina. Si realmente queremos hacerlo bien como padres, tendremos nosotros que prepararnos, que buscar la dirección del Señor, que disciplinarnos como padres, porque lo que tú hagas es lo que tus hijos van a terminar haciendo. Yo lo dije en alguna ocasión a unas personas, les dije, mire, la forma en que ustedes resuelven sus problemas es la forma en que sus hijos los van a resolver también. Es la misma forma. Les están dando los recursos a sus hijos para resolver las situaciones de la misma manera. Ahora, ¿por qué hablar de disciplina? El atleta es una persona muy disciplinada. Amén. Hace un año, se están cumpliendo ya este año, estas fechas, se está cumpliendo un año de que nos suscribimos al gimnasio. Yo más que por decisión propia, amén, fue por el alboroto de todos en casa de que iban a hacer ejercicio y que esto y que aquello y lo otro, y algunos hermanos de la iglesia también que iban a ir al gimnasio y resulta, hermanos, que ya está para cumplirse un año y yo creo he ido como unas 3-4 veces. Lo digo con pena, mire, hasta me tapo los ojos así. Lo digo con pena, sí, tres veces fui pidiendo información y y solamente una vez fui a hacer ejercicio. Amén. Pero la verdad es que nos hace falta disciplina. Nos hace falta disciplina. La disciplina es muy importante para un atleta. Un atleta dice, me tengo que dormir temprano. ¿Por qué? Porque quiero ganar, me quiero preparar bien, tengo que dormir bien, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer ejercicios, tengo que meter mi cuerpo físico, lo tengo que meter a resistencia, tengo que provocar que mis músculos, aleluya, empiecen a ser forzados, empiecen a trabajar a través de la resistencia y empiecen a desarrollar mayor capacidad. La disciplina ejerce todo ese tipo de cosas para que el atleta se pueda preparar de la mejor forma y poder hacer, hermanos, de su carrera una carrera exitosa. Amén. Una carrera exitosa. Lo mismo sucede en el sentido espiritual.
En el sentido espiritual, también nosotros tenemos disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales nos van dando a nosotros, hermanos, la capacidad para resolver situaciones porque nos van fortaleciendo. Por ejemplo, la oración es una disciplina espiritual. Y la oración no solamente resuelve o trae a la luz la respuesta que tú necesitas, porque a veces pensamos, es que estoy orando y estoy pidiendo una respuesta. A veces la oración no es solamente para darnos una respuesta, la oración también es para fortalecernos. La oración también se utiliza para fortalecer nuestros corazones. La oración, el ayuno, la lectura bíblica, la memorización de una escritura. El compañerismo es una disciplina espiritual y a veces no lo estamos ejerciendo esta disciplina. ¿Por qué? Porque tenemos tanta dificultad para relacionarnos con las personas. Amén. Porque a todos les encontramos algo negativo. Amén. Pero no encontramos, como somos gente tan positiva, no encontramos alguna área en cómo hacer conexión con esas personas. Pero la verdad es que todos tenemos nuestro lado. Y lo importante aquí es aprovechar del compañerismo para fortalecernos. Y el compañerismo también es una disciplina espiritual que Dios ve con agrado. Por eso dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Nosotros utilizamos una manera de desarrollar un devocional por medio de 4 pasos. Lo hemos hecho con nuestros líderes cada vez que nos hemos juntado. Estas últimas veces que nos hemos juntado, lo hicimos con los varones en la vigilia. Y son 4 pasos bien sencillos que usted puede utilizar con su esposa, usted puede utilizar con sus hijos, y son bien interesantes. Amén. Solamente usted necesita identificar una escritura. El primer paso es una escritura. El segundo paso es una observación de lo que está leyendo. Haga una observación. ¿Qué es lo que está pasando en lo que estoy leyendo? El tercer paso es aplicar las observaciones. ¿De qué forma puedo aplicar las observaciones del pasaje a mi vida? Y número 4, ¿de qué manera puedo orar utilizando lo que he observado? Y esas 4 cosas, en 5 minutos usted desarrolla un devocional productivo. Y usted se fortalece, porque las disciplinas espirituales, hermanos, sucede lo que sucede con el ejercicio. Cuando usted empieza a hacer una rutina y empieza, primero le duele, ¿verdad? Pero después empieza usted a perseverar en esos ejercicios y de repente empieza a decir: ya me estoy viendo como el pastor. Ya estoy sacando el cuerpo así como del pastor, todo fuerte y fornido, ¿verdad? Y entonces, sí, porque es disciplina. Es una disciplina. Y entonces usted empieza a ver que sus músculos empiezan a desarrollarse a través de la disciplina, de la rutina. Y eso es lo que pasa en el sentido espiritual. Su fe va a ser más fuerte, su expectativa va a ser más alta. Aleluya, su esperanza va a ser mayor, su vida espiritual va a crecer. Ese es el asunto, aleluya, al que Dios quiere llevarnos con las disciplinas espirituales. Por ejemplo, Ageo, aleluya, Dios lo levanta para hablar al pueblo de Judá, porque había sucedido algo. Habían regresado de estar en tiempo de esclavitud, y cuando llegan a Judá, al territorio de Judá, todos empiezan a trabajar para alinear sus casas, para prepararlas, para hermosearlas. Y la Biblia dice que habían pasado 15 años y las casas de cada persona y de cada familia estaban en perfectas condiciones. Pero Ageo se da cuenta que la casa de Dios estaba arrumbada. La casa de Dios estaba desolada. La casa de Dios estaba abandonada. Y entonces Dios, a través de Ageo, le dice al pueblo: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. ¿Qué es lo que les estaba pasando? Ellos trabajaban la tierra. Dice: siembran mucho y cosechan poco. Y lo que levantan en sus cosechas lo echan en saco roto. Porque separados de mí, dice el Señor. ¿Se acuerda que mencionamos eso en el primer punto? Separados de mí, nada podéis hacer. Si quieres ser una persona fuerte y sólida, con dominio propio,
Usted necesita conectarse con Cristo. Usted necesita, aleluya, establecer claro el propósito. Usted necesita también de la disciplina. Y por último, amados hermanos, número 4, mantenga la perspectiva. Mantenga la perspectiva. Volvamos al versículo número 25 de 1 Corintios 9. Todos los atletas entrenan con la disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros lo hacemos por un premio eterno. Pablo está enfocado. En otra ocasión Pablo les dice: lo que antes yo tenía por ganancia, por algo sobresaliente, por algo muy importante, lo que antes yo decía, esto es lo más especial que he podido lograr, ahora todo eso lo tengo por basura, dice Pablo. ¿Por qué? Porque ahora mi perspectiva es diferente. Ahora mi pensamiento es completamente distinto. Ellos corren en el estadio para buscar una corona o un premio temporal, momentáneo, material. Pero en cambio nosotros estamos buscando una premiación y una corona celestial. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que enfocarnos en lo eterno. Si usted está viniendo a la iglesia para pasarla bien el resto de la semana, eso me suena bien, pero no es lo suficiente. Usted necesita prepararse para entender que su lugar no está en esta tierra. Su lugar está en el reino celestial. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que buscar todos los días. No perder de vista nuestro enfoque. Pablo dice: estamos buscando un premio eterno. La meta de Pablo era la vida eterna, entrar al cielo y escuchar a Jesús decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Entra en el trono de tu Señor, bendito su nombre para siempre. Esa es la perspectiva correcta. Esa es la perspectiva correcta. Mire que Pablo en Filipenses capítulo 3 verso 13 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado. ¿A qué se refiere Pablo? Si Pablo había logrado los 9 dones espirituales. Era un hombre, hermanos, que escribió cartas a sus iglesias, un desempeño admirable. Por años se decía que Pablo era el hombre ganador de almas más importante de todos los tiempos, hasta Billy Graham. Después Billy Graham llega y ahora es el hombre que más almas ha ganado en todos los tiempos para el Señor. Pero Pablo, aleluya, era un hombre sobresaliente. Su ministerio era impresionante. Su liderazgo, la influencia del apóstol Pablo en el primer siglo y a través de sus cartas, hermanos, a toda la iglesia en general, es impresionante. Sin embargo, él dice: no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Por qué? Este hombre escribió en cierta ocasión que conocía a alguien que había llegado hasta el tercer cielo. Aleluya, los estudiosos dicen que se estaba refiriendo a sí mismo, pero no se quería referir a sí mismo para no ser tildado de orgulloso o de vanagloria. Y entonces dijo: conozco a alguien que llegó hasta el tercer cielo. Sin embargo, ahora Pablo está diciendo: no es que lo haya alcanzado ya, es que en este mundo pudiéramos alcanzar muchas cosas, en este mundo pudiéramos tener muchos reconocimientos, pero nada se compara con alcanzar la gloria eterna para estar con Cristo allá en las mansiones celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra perspectiva. La iglesia no es de este mundo, dice la palabra del Señor. Aquí estamos de paso. La recomendación de Pedro es vivir como peregrinos y extranjeros en este lugar. ¿Por qué? Porque no tenemos ciudad permanente, dice la Biblia, sino que esperamos una que está pronto a llegar y viene del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Póngase de pie conmigo, por favor. Esa es la perspectiva correcta.
Necesitamos tener presente, amados hermanos, que nuestro premio, que nuestro más grande galardón no está en esta tierra. Nuestro más grande galardón viene del cielo. Dice Pablo: no pretendo haberlo logrado. Pero el verso 14 dice: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que usted está? ¿Cuál es su perspectiva ahora mismo? ¿Cuál es su perspectiva? A veces nuestra perspectiva es muy corta porque estamos viendo en un plano muy bajo. Cuando David dice: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes, tiene sentido lo que está diciendo. Él está haciendo una propuesta. Está a punto de hacer una propuesta, mejor dicho. Porque todos miraban hacia los montes. La gente en general miraba hacia los montes. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ahí en los montes habían altares. Y había personas que decían: voy a subir a la montaña para ofrecer a este Dios, para ofrecer a otro Dios, para ofrecer a este Dios. Y tenían diferentes altares en la montaña. Y la gente miraba con la ilusión de poder llegar a la montaña, porque su pensamiento era: si llego a aquella cima, si llego a aquel lugar, si llego a aquel altar, voy a tener la respuesta que yo necesito. Pero entonces David dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Jehová. ¡Aleluya! Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Algo más grande, algo más poderoso, algo más alto es la grandeza de nuestro Dios. Es el auxilio de nuestro Dios. Yo no sé cuál sea tu situación esta mañana, pero Dios puede resolver cualquiera que sea tu situación. Pero la pregunta es si estamos dejando que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Si el Espíritu Santo controla nuestras vidas, entonces Él lo que va a hacer es desarrollar dominio propio en nuestros corazones. ¿Le gustaría en esta mañana venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo necesito desarrollar dominio propio en mi vida? Templanza. Hay un pasaje con el que concluyo en el estudio que usted tiene. Lo voy a leer. Dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Esto lo repite Pablo 2 veces. Y en las dos da dos diferentes respuestas. Primero dice: aun cuando se me permite hacer cualquier cosa, no es lo que me conviene. No todo me conviene. Aun cuando se me permite hacer cualquier cosa, no todo trae beneficio. Amén. ¿Qué es lo que nos conviene? Vamos a filtrar las cosas a través de este pasaje. ¿Qué es lo que le conviene a tu familia? ¿Qué es lo que les conviene a tus hijos? ¿Qué es lo que le conviene a tu trabajo? ¿Qué es lo que le conviene a tus finanzas? ¿Qué es lo que realmente trae beneficio a tu vida espiritual? Si lo que estás a punto de hacer, si lo que estás a punto de decir, si lo que estás pensando realizar en tu vida no trae beneficio, no trae edificación, no es algo que te conviene ni a ti, ni a tu familia, ni a los que amas, ni a tu iglesia, entonces eso no está bien. Pero para determinar no hacerlo, necesitamos dominio propio. No es que no tengas lo suficiente para vivir, es que a veces estás gastando más de lo que trabajas, más de lo que ganas, porque no estás teniendo control, no estás teniendo dominio propio. Yo mencionaba esta mañana: yo puedo salir y comprar ir aquí a la agencia y sacar una camioneta. Tengo años queriendo tener una camioneta, pero sé mi situación actual, tengo otras prioridades. ¿De qué me sirve sacar una camioneta ahora si no la voy a poder pagar durante los próximos meses? ¿Y por qué no la he sacado?
Porque me he controlado. Amén. Porque hemos tenido dominio propio. Porque sabemos lo que conviene y lo que no conviene.